La última semana. Una serie de estudios bíblicos sobre la vida de Jesús en los últimos 8 días de su ministerio. Conducido por el pastor Joel Puello. Presentamos La última semana. Bienvenidos a su programa La Última Semana. Continuamos con esta serie de estudios bíblicos donde explicamos los acontecimientos ocurridos en la última semana del ministerio de Cristo sobre la tierra. Hoy explicaremos los eventos ocurridos el día jueves, el día de la Pascua, el día 14 del mes de Nisan del año 32 después de Cristo. Hemos relatado los episodios del día domingo cuando Cristo entró de manera triunfal como rey en Jerusalén. Los episodios del lunes cuando Cristo purificó el templo y maldijo la higuera estéril, juicio sobre la nación de Israel, y las controversias del día martes cuando el Señor discutió con las autoridades religiosas judías. También los episodios del día miércoles cuando Cristo descansó en Betania mientras que Judas se vendía por 30 monedas de plata para traicionarle. Llegamos a este día jueves y vamos a explicar lo que ocurrió ese día cuando se celebraba la Pascua en Jerusalén. Recuerde que Jerusalén estaba llena de visitantes judíos que vivían en el extranjero y venían a esta fiesta anual, la fiesta más importante de los judíos. Posiblemente 2,5 millones de personas estaban en la ciudad de Jerusalén para ese tiempo, porque era la Pascua que había sido instituida por Moisés la misma noche que los israelitas salieron de Egipto, luego de estar 400 años esclavizados allí en Egipto. Esa noche Moisés le dio instrucciones de que tenían que tomar un cordero macho de 1 año sin defecto, tenían que asar el cordero y la sangre derramada del cordero tenían que untarla en los postes y en los dinteles de las puertas para que cuando pasara el ángel destructor no muriera el hijo primogénito. La Pascua recordaba a los judíos su independencia, su libertad, la salida de la esclavitud en Egipto. Pero mucho más que esto, recordaba que por la muerte del cordero, la sangre derramada del cordero, ellos habían sido librados también de la muerte. Muchos años después, Juan el Bautista señala al Señor Jesucristo diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo era el Cordero que tenía que venir. Dice el apóstol Pedro que Cristo es un Cordero destinado desde antes de la fundación del mundo, sin mancha y sin contaminación. ¿Por qué un Cordero? ¿Por qué macho de 1 año sin defecto? ¿Por qué tenían que comerlo los judíos? ¿Por qué tenían que derramar su sangre? El Señor estableció que tenían que hacerse sacrificios con sangre en el Antiguo Testamento, en la Biblia, para recordar, para simbolizar que una víctima inocente tenía que morir por los pecados de los hombres. La sangre de estos animales no podía quitar los pecados, solamente los cubría hasta que viniera el Señor Jesucristo. Cuando Cristo vino, Juan el Bautista, quien preparó el camino al Señor, dijo: este es el Cordero de Dios y Él es el que efectivamente quita los pecados del mundo. Cristo vino para morir como el Cordero de Dios por usted y por mí. ¿Por qué? Porque somos pecadores, tenemos una naturaleza caída, somos enemigos de Dios. Y la Biblia dice que en la justicia de Dios solamente puede ser pagados los pecados cuando un justo, un inocente, muere en lugar del pecador. Y el único que calificaba para morir en el lugar suyo y el mío fue el Señor Jesucristo. Para eso fue enviado el Señor. Ahora bien, el día jueves, cuando se celebraba la Pascua, que los judíos recordaban la salida de la esclavitud de Egipto, ellos tenían que comer el cordero asado, un cordero para cada familia, con hierbas amargas, panes sin levadura. El Señor mandó a 2 de sus discípulos, a Pedro y a Juan, a preparar la Pascua. Le dijo: vayan a Jerusalén, compren en el mercado y vayan a un aposento alto,
Allí está todo preparado para que comamos la Pascua. La palabra Pascua quiere decir sacrificio, víctima. Entonces, el Señor fue con sus discípulos a Jerusalén, en ese lugar llamado el aposento alto, y cuando estaban reunidos allí y comieron la Pascua judía, el Señor también tomó pan y también tomó jugo de la vid, y dice la palabra de Dios que Él instituyó allí un acto que es el nuevo pacto, la cena del Señor. Muchos la llaman también la Santa Cena, el partimiento del pan. Jesús tomó estos dos símbolos, pan y jugo de la vid, y los dio a sus discípulos. Cuando dio el pan dijo, coman, porque esto es mi cuerpo que va a ser entregado por vosotros. Y cuando le dio el jugo de la vid dijo, beban, porque esto es mi sangre que va a ser derramada para remisión de sus pecados. No ocurrió algo mágico ni milagroso con el pan y con el jugo de la vid. Siguieron permaneciendo como tales. Pan y jugo de la vid. El Señor los usó solamente como símbolos de lo que iba a ocurrir más adelante cuando el Señor iba a entregar su cuerpo en la cruz por nuestros pecados. Y lo que iba a ocurrir con su sangre derramada, que es lo que el Señor recibe como pago por nuestros pecados. La sangre de Cristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todos los pecados. Cuando el Señor instituyó esto, allí le dio a todos sus discípulos, todos comieron del pan y todos tomaron del jugo de la vid. La cena del Señor debe celebrarse constantemente. La iglesia primitiva la celebraba cada primer día de la semana, el domingo, día del Señor. Los discípulos se reunían para partir el pan. Y en 1 Corintios capítulo 11, el Señor nos dice a través del apóstol Pablo que todas las veces que comamos este pan y bebamos esta copa del Señor, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Debemos examinarnos antes de tomar la cena del Señor. Ahora bien, ¿quiénes deben tomar la cena del Señor? Los que han recibido a Cristo como Señor y Salvador, se han convertido a Cristo y sus pecados han sido perdonados, han sido bautizados en agua, luego de haber creído en Cristo y están en plena comunión con el Señor. Luego de usted examinarse y confesar sus pecados al Señor, entonces usted participa así de estos símbolos. Quiero reiterar que no es cierto que cuando Jesús dice, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre, el pan y el vino se convierten en cuerpo y sangre de Cristo, porque eso no está en las Escrituras. Jesús dijo muchas veces, yo soy la puerta, y no creemos que Jesús sea una puerta literal. Jesús dijo, yo soy el camino, pero no está hablando de un camino de piedras. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, yo soy la luz del mundo, yo soy el agua viva, yo soy el pan de vida. Entonces debemos tomar las Escrituras en el sentido en el que están. No está usted comiéndose a Cristo, no está usted bebiéndose la sangre de Cristo. Ahora sí simboliza lo que ya usted ha hecho. El pan y el vino representan que usted ha recibido a Cristo como Señor y Salvador y que usted acepta la obra que Él hizo ya en la cruz en su favor. Él instituyó eso el día de la Pascua judía, allí en el aposento alto, junto con sus discípulos. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, 14, 15, 16 y 17, se nos narran los sermones que el Señor dio a los discípulos. Recuerde que el Señor lavó los pies de los discípulos esa misma noche, dándoles un ejemplo de servicio y de amor. Jesús también habló en Juan 14 sobre el arrebatamiento de la iglesia y el lugar que Él está preparando para los que aman su venida, para los que creen en Él. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Allí Él se reveló diciendo, yo soy en el Padre y el Padre es en mí. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús también habla en San Juan capítulo 15 que Él es la vid verdadera. En San Juan capítulo 16 Él promete la venida del Espíritu Santo para que more en los creyentes. Y en San Juan 17 el Señor ora por sus discípulos y le pide al Padre que Él quiere que donde Cristo está, los discípulos también estén. Y no solamente los discípulos, sino los que van a creer en Cristo por la palabra de los discípulos. Es decir, que el Señor tiene un lugar preparado para los que crean en Él en el cielo. Después de este discurso que el Señor da allí en el aposento alto, que están en los capítulos que acabamos de mencionar, Jesús sale de allí
hacia el huerto de Getsemaní y va a orar allí con sus discípulos. Recuerde que esa misma noche el Señor dijo que alguien le iba a traicionar. Los discípulos no sospechaban quién podría traicionarle esa misma noche, pero Jesús sabía que era Judas. Y la Biblia dice que después que Judas tomó el bocado, el pan y el vino, Satanás entró en él y él fue a ejecutar lo que había planeado el día miércoles. La traición del Señor Jesucristo. Mientras Jesús está allí en el huerto de Getsemaní orando, dice la Biblia que él oraba tan intensamente que su sudor caía como grandes gotas de sangre. Y decía al Padre, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, el morir en la cruz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús sometió como humano su voluntad a la voluntad del Padre. Jesús estaba en agonía allí porque sabía que se acercaba la hora donde tendría que dar su vida por todos y cargar con los pecados de todo el mundo. Estamos explicando los eventos ocurridos el día jueves. Cuando el Señor ya cerca de la medianoche termina de orar, los discípulos no pudieron orar porque sus ojos estaban cargados de sueño. Viene Judas con una turba de la guardia del templo y los principales sacerdotes, los escribas y los fariseos, y vienen y apresan al Señor. Cuando apresan al Señor, allí Pedro toma una espada pequeña y corta la oreja del siervo del centurión. El Señor toca la oreja de este siervo del centurión y le sana. Pero los judíos estaban tan cegados que ni aun viendo que el Señor estaba haciendo este milagro, creyeron en él. Ellos preguntaron, ¿eres tú el Cristo? Y cuando Jesús dijo, yo soy, todos ellos cayeron a tierra. Jesús le dijo a Pedro que no usara su espada porque si él quisiera, pudiera pedir al Padre que enviara 12 legiones de ángeles para defenderle, pero el Señor no lo hizo porque él quiso ir a morir por nosotros. Así terminó el día jueves con el apresamiento de nuestro Señor Jesucristo, luego que estableció la cena del Señor. Jesucristo es el verdadero pan. Todo el que come de este pan no tendrá nunca más hambre. Usted tiene que comer del pan de vida que es el Señor Jesucristo. Usted tiene que beber su sangre, recibir a Cristo como Señor y Salvador para que sus pecados sean limpiados. Este es el verdadero significado de la cena del Señor, la obra de Cristo en la cruz por nuestros pecados. Él derramó su sangre por usted y por mí. La Pascua representa al Señor Jesucristo y dice la Biblia que Cristo es nuestra Pascua, que ya fue sacrificada por nosotros. Ya Cristo no tiene que morir otra vez. Ya no tenemos que sacrificar a Cristo otra vez. Él murió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros ahora? Aceptar el sacrificio de Cristo, recibirle como Señor y Salvador y pedirle que perdone nuestros pecados para que tengamos la salvación y la vida eterna. Que el Señor le bendiga mucho en este día. Palabra Dios me dio que Jesús por mí murió y su sangre me libró del pecado y de mi error. Al Cordero gloria del amor, la historia, fuente de la redención. Al Cordero sea gloria. En la cruz al mundo amó y al infierno derrotó.
la eternidad. Y al Cordero le daré la gloria. Al Cordero, gloria. Del amor la historia, fuente de la redención. Gloria, gloria a Dios, por Él limpio soy, para Él la gloria. Al Cordero, gloria. Del amor la historia, fuente de la redención. Gloria, gloria a Dios, por Él limpio soy, solo a Él le doy la gloria. Gloria al Señor, gloria al Señor. ¡Crucifíquenlo! ¡Crucifíquen a Nazareno! ¡Crucifíquen a Nazareno! ¡Crucifíquen a Nazareno! Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Él sangraba por los golpes que en la espalda recibió, con espinas coronado fue el Señor, y con cada paso vio el desprecio de la gente que amó. Por la vía dolorosa que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey, Señor, y fue Él quien quiso ir por amor a ti y a mí. Por la vía dolorosa al Calvario a morir. Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey, Señor, y fue Él quien quiso ir por amor a
dolorosa al Calvario a morir. La sangre que hoy nos limpia por fe, su huella dejó en Jerusalén. Por rodilla dolorosa, que es la vida del dolor, como ella vino Cristo, Rey, Señor, y fue Él quien quiso ir por amor a ti y a mí, por ello dolorosa al Calvario a morir. En tus manos. Comiendo mi espíritu. Es verdad. Este hombre era un hombre justo.